Hola niños y niñas de cuarto básico. Les habla su profesora de historia, Carolina Jara, en la cual vamos a continuar, ¿cierto?, trabajando el legado cultural de los mayas. Y el objetivo va a ser una síntesis de la unidad, ¿cierto?, de lo que hemos visto para ver cuánto han aprendido ustedes de esta gran cultura maya. Vamos a ver. La cultura maya, ¿cierto? Vamos a recordar, ¿cierto?, en qué lugar se ubicaron estos mayas, ¿cierto? El territorio que abarcaron fue muy grande, al sur de México, ¿cierto? Y la península de Yucatán, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. Recuerdan que la civilización maya estaba organizada por ciudades-estados y que eran gobernadas por un cacique supremo llamado Alash Winnie. Eh, ¿Recuerdan cómo era la sociedad maya? Era de tipo jerarquizada, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea jerarquizada? Que tenía un orden, ¿cierto? Donde estaban los que tenían mayor poder a los que tenían menos poder. Por ejemplo, en la parte más alta de la pirámide se encontraban los sacerdotes, sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Luego tenemos los nobles, ¿cierto? Donde están los caciques, los jefes guerreros, los funcionarios. Y por otro lado tenemos los comerciantes, ¿cierto? Disfrutaban de más libertades y prestigio para realizar sus actividades. También tenemos los artesanos y los campesinos. La mayoría de la población eran tejedores, alfareros, ¿cierto? Agricultores y vivían y trabajaban en comunidades. Y por último tenemos los esclavos, ¿cierto? Que eran castigados por delitos y prisioneros de guerra, frecuentemente sacrificado para los dioses. ¿Ya? ¿Sabían que los mayas fueron básicamente agricultores y su principal cultivo era el maíz? Ellos, para realizar cierto su agricultura, practicaban la tala y roza, ¿ya? Que consistía, ¿cierto?, en quemar parte de la selva, ¿cierto?, talando los bosques, ¿cierto?, rozando o quemando la vegetación, ¿cierto? Y se instalaban en ese lugar, ¿cierto? Ahí tienen una choza, ¿cierto? Baños, ¿cierto? Y se instalaban ahí para poder empezar a preparar la tierra, ¿cierto? Arando, quiere decir arando la tierra, quiere decir abriendo la tierra, preparándola, ¿cierto? Para sembrar, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, ¿cierto? Y finalmente tenían las plantaciones de maíz, también llamadas milpas, ¿ya? Recordemos cómo era la vida, ¿cierto?, de los mayas. Eh, Eran educados en sus hogares hasta tener la edad suficiente, ¿cierto?, para dedicarse a la agricultura, actividad a la que se dedicaba, ¿cierto?, gran parte de la población, ¿ya? Su vida cotidiana, como mencionamos en clases anteriores, ¿cierto?, comenzaba a las 4 de la mañana, cuando las mujeres se levantaban a preparar un desayuno de tortillas de maíz. ¿Ya? Una vez finalizado el desayuno, ¿cierto? Los hombres y sus hijos iban a los campos a recoger el maíz. De vuelta a casa, los hombres revisaban las trampas que dejaban en los campos para ver si habían cazado algún animal, ¿cierto? Para poder llevarlo, ¿cierto? Para comer. Después de comer, los hombres trabajaban en la elaboración, ¿cierto?, de objetos de madera o de jade, ¿ya? Que es otro tipo, es un tipo de piedra, ¿cierto?, que podían trabajar para hacer sus artesanías. Y las mujeres se dedicaban a trabajar el algodón y a tejer en los telares. ¿Ya? En esto consistía, ¿cierto?, la vida cotidiana de los mayas. Vamos a recordar también por qué se destacaron estas civilizaciones, ¿cierto? Ellos se destacaron, ¿cierto?, por sus templos, ¿ya? El templo es de planta cuadrangular, ¿ya? Muros verticales, con una, tres o cinco entradas que conducen a varias piezas. Los templos carecen de ventanas, pero algunos pueden tener aperturas, ¿cierto?, de forma rectangular o imitando algún signo, que significa aire,
¿ya? El espacio interior del templo varía mucho, desde los minúsculos santuarios del Petén hasta los de mayor amplitud en el Palenque. ¿Ya? Ahí ustedes tienen una imagen, ¿cierto?, de cómo eran estos templos. También se destacaron por las pirámides, ¿ya? Tikal fue una de las ciudades mayas más pobladas. Tiene los templos más altos y más numerosos, ¿ya? También se destacaron en su tipo de escritura, ¿cierto? Su libro sagrado era el Popol Vuh, que también lo mencioné en clases anteriores, ¿cierto? Crearon una escritura jeroglífica, registraron eventos de su historia, anotaciones astronómicas y mitos, como los regalos del Popol Vuh y el Chilam Balam, en el que se relatan hechos históricos, ¿cierto?, de la vida de esta civilización. También se destacaron en las matemáticas, ¿cierto? Crearon un sistema de numeración vigesimal que les permitió manejar grandes cantidades, ya que incluía el concepto de vacío o de cero, ¿ya? Crearon dos calendarios, uno solar de 365 días que regulaba la vida diaria, es decir, las actividades agrícolas y civiles, y el otro lunar de 260 días que regulaba actividades de tipo religioso, ¿ya? También se destacaron en la pintura, ¿cierto? Se manifestó en murales y en cerámica, ¿cierto? Era un dibujo firme, estilizado y dinámico, con colores primarios, brillantes y claros. eh, Escasean figuras femeninas y exclusión de los niños, y representan a los dioses, ¿ya? Las creencias mayas, ¿ya? O sea, ¿qué tipo de religión, cierto? Los mayas tenían una religión politeísta, es decir, que creían en muchos dioses, ¿cierto? Uno de sus principales dioses fue Itzamna, el dios de los cielos, del día y de la noche. Otro dios importante era Chac, el dios de la lluvia. Según las creencias mayas, el universo estaba dividido en tres partes: el cielo, la tierra y el inframundo. El Popol Vuh era el libro sagrado de los mayas. Veamos algunos de los dioses. A ver, tenemos a Nab-Ku, que era el dios creador principal, ¿cierto? Creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. ¿Ya? Tenemos a Itzamna, señor de los cielos, perdón, la noche. Se le atribuye la invención, ¿cierto?, de la escritura y del calendario. Tenemos a Kukulcán, representaba al dios del viento, llamado también serpiente emplumada. Tenemos a Itchel, dios de la luna, las inundaciones, el embarazo, el tejido y la esposa de Itzamna. ¿Ya? Tenemos a Chak, dios de la lluvia. ¿Ya? Bien, con este repaso que yo hice en la clase de hoy día de esta civilización, ¿cierto? Ustedes van a realizar la siguiente actividad en su cuaderno y van a responder los siguientes verdadero y falso. Dice, ¿los mayas se ubicaron al sur de México? ¿Verdadero o falso? La máxima autoridad de los mayas fue Tlatoani, ¿verdadero o falso? ¿Los esclavos se ubicaron en la última parte de la pirámide social? ¿Verdadero o falso? El sistema de cultivo de los mayas fueron las chinampas. Según la clase y el repaso de día, ¿esto es verdadero o falso? Los mayas se dedicaban a la agricultura, ¿verdadero o falso? Y los mayas y aztecas tenían una religión politeísta, ¿verdadero o falso? ¿Ya? Bien, con esto entonces pongo fin a la clase, ¿cierto? Y los dejo invitados a observar el siguiente video, ¿cierto? En relación al repaso y a la clase de hoy día. Atención. Alrededor de una gran plaza se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses.
Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, un repaso de cómo era eh, la, la arquitectura de los mayas, ¿ya? Bien, con esto pongo fin a la clase. Espero que estén todos muy bien y nos vemos en una próxima clase online. Que estén muy bien. Chau, chau.